Yo quería comenzar contándoles una experiencia personal, ¿no? Como muchos de ustedes, tengo un chat con mi familia, ¿no? Y más ahora en estos tiempos de pandemia, ya que difícilmente nos podemos reunir todos, además porque muchos de ellos viven fuera del país. Entonces, en este chat que es por WhatsApp, eh, compartimos fotos, saludos, videos, eh, todo tipo de asuntos que puedan ser interesantes o atractivos para nuestra familia, ¿no? Ya que no nos podemos reunir, la cercanía nos la da esta red social del WhatsApp. Dentro de este grupo, yo tengo una hermana que siempre está muy preocupada por la salud y el bienestar de todos nosotros. No es que las demás no lo estén, pero ella es especialmente una persona que diariamente está en alerta si alguien se enferma, si alguien está con fiebre, si tiene... Y más ahora con ese tema del coronavirus. Hace una semana, ella compartió conmigo y con el resto de la familia un video de un supuesto médico mexicano. ¿Qué decía este video? Este video alertaba a las personas, supuestamente, acerca del uso de los termómetros infrarrojos. Según este supuesto médico mexicano, que dicho sea de paso no se identificaba, decía de que cada vez que nosotros concurríamos a un lugar público donde se nos midiese la temperatura, que como ustedes saben es uno de los síntomas posibles del coronavirus, y dirigieran los termómetros infrarrojos sobre nuestra frente, mataban nuestras neuronas. O sea que alertaba, según este video, de que si nosotros íbamos varias veces a estos lugares, en una semana, en un mes, en fin, estarían matando nuestras neuronas. Por supuesto que pedía compartirlo, pero además era una advertencia de que nos íbamos a quedar sin neuronas. Algo, por demás, bastante difícil de creer, ¿no? O sea, ya se imaginaron una persona sin neuronas, o sea, sin ninguna neurona, simplemente estaría muerta. Pero, y como pedía compartir, y la forma en que estaba grabado este video era tan alarmante, con una voz así terrible, casi, ¿no?, apocalíptica, advirtiéndonos sobre estas cosas, yo tuve la tentación, como mi hermana, de compartirlo. Pero ya ustedes lo saben, soy periodista y decidí, antes que compartirlo, comenzar a llamar a algunos científicos, algunos médicos, algunas personas informadas que pudieran servirme para contrastar si esta información tenía algún tipo de asidero, algún tipo de sustento, alguna base científica de que un termómetro infrarrojo podría destruir nuestras neuronas. Después de llamar a 4 o 5 personas, llegué a la conclusión, todas coincidieron lo mismo, que eso era absolutamente falso, que era imposible. Por supuesto, yo llamé a mi hermana, le expliqué, no compartí el video, le expliqué, y ella dejó de compartirlo, pero además alertó a sus contactos, a los cuales no solo mi familia, sino a otros amigos, conocidos, habían compartido. Y ahí quedó la anécdota, esa anécdota. Por supuesto, el caso que les estoy narrando en primera persona de mi hermana no es el único, lamentablemente. Este no tuvo mayores consecuencias, por lo menos para mi familia y para mí. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando una noticia falsa puede tener consecuencias mucho más graves e incluso poner en riesgo la vida de una persona? Y les voy a contar otro caso.
otro caso donde yo también fui directamente protagonista. Como ustedes ya habrán escuchado al inicio de esta exposición, soy también productor de televisión. Y como productor de televisión tengo un vínculo muy estrecho con actores, con varios actores que trabajan en algunos de los programas en los cuales yo participo como productor. Y uno de ellos, lamentablemente muy reconocido en el Perú, Paul Gastelo, contrajo el coronavirus hace algunas semanas. No solo él, 12 miembros de su familia. Como ustedes se imaginarán, fue una situación terrible para la familia Gastelo, porque Paul se agravó y lo tuvieron que internar en una unidad de cuidados intensivos en una clínica de Lima. La familia recurrió a mí y me pidió que por favor fuese una especie de portavoz, de vocero, acerca de cómo Paul iba evolucionando diariamente. Ellos, imaginarán, no tenían la menor condición, la menor capacidad de estar dando boletines de prensa. Paul es, para quienes no lo conocen, es un actor muy respetado, ha ganado varios premios, hace teatro, cine, televisión, y es muy popular. Entonces, muchos de sus seguidores, amigos, compañeros de actuación, todos estaban preocupados, y por supuesto los medios de comunicación. Es una persona pública. Y estuve dando esta información y de pronto un día converso con el médico que estaba a cargo de su tratamiento y me dice: Hugo, buenas noticias. Paul ha evolucionado favorablemente. Es más, creo que en los próximos días va a salir de cuidados intensivos. Es más, se va para casa. Entonces llamé a la familia por supuesto que además, como les decía, los 12 miembros de su familia se habían contagiado, pero habían evolucionado de manera distinta. Se emocionaron mucho. Su papá, además de 80 y tantos años, con un infarto cerebral, con problemas de hipertensión y una serie de otros problemas de salud. Y se alegraron mucho, pero como a los 5 o 10 minutos me llama uno de sus sobrinos y me dice: Hugo, por favor, dinos la verdad. ¿Qué nos estás ocultando? Y yo me quedé un poco como sorprendido, ¿no? O sea, no entiendo. Pero si te acabo de decir la verdad y la verdad es una buena noticia. No, Hugo, lo acabamos de leer en internet. Paul ha muerto. Y yo me quedé sorprendido, ¿no? O sea, era como si hubiera colocado los dedos en un enchufe, en un tomacorriente. ¿Cómo? Pero si acabo de hablar con el médico hace 5 minutos, ¿cómo es que está en internet y se ha vuelto tendencia, ¿no? Lo están compartiendo miles de personas? Y yo en ese momento dije: ¿el médico me ha mentido? ¿Pero para qué me mentiría? O de repente, después que yo colgué la llamada, se agravó y murió. Pero así tan rápido. Pero entonces le dije primero: a ver, déjame hablar con el médico, voy a llamarlo. Y lo llamé al médico nuevamente. El médico estaba atendiendo a otras personas, estaba en otras cosas. Le digo: doctor, por favor, dígame la verdad, ¿Paul Gastelo ha muerto? Me dice: no, ¿de qué me estás hablando? ¿Estás loco? Si te acabo de decir que está muy bien y además que en los próximos días se va, lo acabo de ver, está perfectamente. Y entonces llamé a la familia se tranquilizó y lógicamente pudo haber ocurrido un desenlace fatal. Imagínense ese padre de 80 y tantos años con un problema de salud, creer que su hijo ha muerto podría haber agravado y conducido a una cosa irreparable, ¿no? Felizmente no llegó a más.
Pero eso me llevó a reflexionar un poco cuán tóxicas pueden ser para nuestras vidas las noticias falsas, los fake news. Primero hay que comenzar a explicar que los fake news no son un fenómeno nuevo. O sea, las noticias falsas existieron desde que el mundo es mundo, por supuesto, ¿no? Solo que las noticias antes se quedaban en el ámbito de unos amigos, de la familia, grupos pequeños y todo. Sin embargo, con la irrupción en nuestras vidas de las redes sociales, las noticias falsas, o sea, estos fake news, se convirtieron en una auténtica industria, ¿no? El término fake news cobró, digamos, relevancia durante la campaña en Estados Unidos en el año 2016, cuando el New York Times lo publicó para referirse a declaraciones del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y de ahí la hemos usado, ¿no? Yo discuto mucho que nosotros deberíamos llamar fake news, o sea, o noticias falsas, porque en realidad noticia es precisamente verdad. O sea, es lo opuesto a mentira. Y por lo tanto, ¿qué cosa es un fake news? Un fake news es una mentira disfrazada de verdad. Por lo tanto, al final, la conclusión es que es una mentira. ¿Y cómo se construye un fake news? Se construye a partir de la suma de algunos hechos probables con algunos elementos que no son verdad. De ahí se construye y usualmente circulan, ahora aprovechando los algoritmos de la Internet y de las redes sociales para multiplicarse. ¿Por qué existen los fake news y por qué han cobrado tanta relevancia ahora más que antes? Por las redes sociales, pero sobre todo por dos factores que yo he podido identificar. El primer factor es evidente, económico. O sea, ante una supuesta noticia verdadera, importante y relevante, nos piden compartirlo y cada vez que se visualiza, cada vez que se comparte, alguien gana dinero. O sea, la primera razón es estrictamente económica. Entonces, cuando nosotros pensamos, además apelan a nuestra sensibilidad, al hecho que nosotros estamos descubriendo algo que no conocen los demás y que merecen conocer, entonces no apelan a eso tan humano como decir yo quiero ayudar a los demás. Esa solidaridad, en todo caso, informativa de decir me he enterado de algo que nadie más sabe o que poco sabe y te lo voy a compartir. Entonces, siempre el fake news se distingue por esa posibilidad de compartir. Vamos a compartir. La otra razón que es política. O sea, política en el nivel ideológico. Se crea un fake news utilizando algunos elementos de la realidad mezclados con la posición, o solo para validar mi posición política o aquello que yo concibo como debe ser el mundo. O sea, yo pienso que el mundo es así y que la gente debería seguirme o apoyar o respaldar las posiciones que yo tengo o las ideas que yo tengo. Un ejemplo muy claro de fake news de la época, aunque no se llamaba eso, es lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. El brazo derecho de Hitler, Joseph Goebbels, se encargaba precisamente de crear estas noticias y estas informaciones que circulaban entre el pueblo alemán y donde siempre los culpables de
todos los problemas alemanes eran los judíos, los opositores, o sea, si había hambre, si había sed, si había enfermedades, si había algún problema, los culpables eran los otros. Entonces, siempre creaba algún tipo de noticia donde siempre el opositor era el malo y ellos los buenos. Y eso le permitía validarse, reforzarse y todo. Ahora, con las redes sociales y las campañas electorales, especialmente en Estados Unidos, hemos tenido, en la última elección, hemos tenido un gran ejemplo de uso en Brasil, por ejemplo, con la ascensión de Jair Bolsonaro, y en otros países los fake news se han convertido en una herramienta política para, primero, avasallar al adversario o conseguir convencer a un electorado indeciso, desconfiado o que no tiene o que desconfía de los medios. ¿Qué es lo que ocurre? Sea que es económico o sea que es político, los fake news lo que hacen es, de alguna manera muy fuerte, es combatir la credibilidad de los medios tradicionales. Porque necesitan que la gente no crea en el medio para que a partir de aquello que está circulando en las redes se convierta en válido. Entonces hay una disputa muy grande y una campaña muy fuerte que, sobre todo en el aspecto político, el caso de Trump es el caso de Bolsonaro en Brasil, el caso de Bolivia también, se ataca mucho, muy fuertemente, Colombia también, se ataca muy fuerte a los medios de comunicación. Y se crean estas medias verdades, esas cuestiones disfrazadas de verdad para convencernos de que la posición política de las personas es la correcta. Según Gartner es una empresa especializada en nuevas tendencias sobre las redes sociales y que investiga sobre el Internet, estima que hasta el año 2022 la mitad de todas las informaciones que circulen en Internet van a ser totalmente falsas, o sea, van a ser fake news. O sea, muy difícil de poder distinguir, se va a convertir en un gran océano donde será muy difícil saber cuándo estamos leyendo una noticia verdadera y cuándo un fake news. Ahora con la pandemia, la situación ha crecido exponencialmente. Los fake news aprovechan cualquier momento de crisis, además, para precisamente expandirse. Y hay personas y empresas y gobiernos e instituciones que se dedican a crear las noticias para ganar dinero o para validar su posición. La desinformación forma parte de toda esa estrategia. ¿Cuál es mi consejo para todas las personas, para ustedes como comunicadores, cuando le llegue algo y le diga comparte? La primera recomendación que yo les haría es respiren primero y vuelvan a leer el texto y busquen en los medios serios si esta información que les están compartiendo realmente está o no. Si no está en algunos medios serios, existen enormes posibilidades de que esta noticia sea completamente falsa. La segunda cosa es cuando van a compartir, si deciden compartirla, primero analicen si esta información está debidamente sustentada
y va a contribuir a algo a las personas que se la comparten. Por eso, a la hora de compartir, hay que pensar en las miles de familias de Astelo que existen en el mundo. Una de ellas puede ser la de ustedes. Gracias. Pasamos a las preguntas, si hay alguna pregunta. Vamos a leer la primera pregunta. ¿Se puede decir que las redes sociales contribuyen a la acción activa de estas fake news? Sí, Magali, muchas gracias por tu pregunta. Definitivamente sí. O sea, lo que decía en mi exposición, antiguamente, o sea, las mentiras han existido toda la vida, desde que el mundo es mundo, pero antes se quedaban pues en espacios muy pequeños, tu familia, los amigos, el pueblo, el barrio, ¿no? Pero ahora con el crecimiento de las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para la difusión de las fake news. Por los dos aspectos que acabo de mencionar, por dinero, fundamentalmente, pero también por cuestiones políticas. O sea, por dinero porque hay grandes intereses económicos que se mueven detrás de la industria de los fake news. Y muchas veces los fake news vienen de países donde ni siquiera hablamos castellano, no necesariamente se hacen en América Latina o España o en Brasil o en Portugal, sino de repente en países de Europa del Este, donde donde se traducen millones de noticias aprovechando alguna información que puede parecer, que puede ser importante, alguna noticia, un accidente, se cayó un avión, hubo un incendio, una explosión. Un ejemplo claro, recientemente, tú lo habrás visto, las demás personas también, fue lo que ocurrió en el puerto de Beirut, en el Líbano. Una explosión terrible que destruyó virtualmente el puerto de Beirut. El Líbano está en una situación caótica a raíz de eso. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Aparecieron los videos que ya de por sí eran muy fuertes, pero aparecieron otros videos de supuestos otros ángulos de la explosión, pero en realidad no lo eran. Eran videos de otros hechos ocurridos en otro momento, igual de catastróficos, pero que se colocaban ahí para pedir que se compartan y para aprovechar esa ola y ese interés que había generado este hecho, esta catástrofe, para que al compartir esto, ganar una cantidad de visualizaciones y por lo tanto una cantidad de dinero. Hay que pensar que el fake news no premia la calidad de lo que tú dices, sino premia, que las redes sociales no premian la calidad de la información, sino lo que premian es la cantidad de veces que se ve, la cantidad de veces que se comparte. Y ahí precisamente hay esa herramienta. Es cierto que, por ejemplo, Facebook y ahora Twitter están colocando algunos filtros porque han perdido una serie de auspiciadores. Hay que recordar que estas redes sociales también viven de la publicidad y de empresas que los patrocinan. O YouTube o toda esta red, pero cuanto más visualizaciones, más dinero entra al bolsillo de quien la generó o la creó. Espero haber respondido a tu pregunta. Muchas gracias, Magali, por tu pregunta. Ahora tenemos la pregunta de Pedro David Campos Miranda. ¿De qué herramientas se pueden valer los periodistas para afrontar los fake news y la posverdad? Pedro, en realidad, la primera herramienta es recurrir a la fuente. Si a ti te llega un video o una información o lees algo, la primera cosa es contrastar. Si alguien dice que hay, como el ejemplo que puse sobre los termómetros infrarrojos,
un supuesto médico mexicano que se presenta y te dice, cuidado, van a matar tus neuronas, lo mejor es llamar a un científico, a un médico, y preguntarle, efectivamente, esto es asidero o no. Yo creo que nosotros como periodistas tenemos esa responsabilidad, contrastar y desmentir automáticamente para eso. En los últimos años han aparecido además una serie de instituciones dedicadas al fact-checking, ¿no? Varias de ellas en América Latina y los propios medios de comunicación, en el caso del Perú, por ejemplo, el Diario de la República ya tiene uno, tengo entendido que el Comercio trabaja en lo mismo, y hay una serie de instituciones, de organizaciones gremiales que están trabajando precisamente para ayudar a los periodistas a verificar las informaciones. Incluso hay consorcios que se unen periodistas de diferentes partes del mundo y que colaboran precisamente en la verificación de las informaciones, porque se expande como si fuera un virus, literalmente un virus, por toda la red, y igual aparecen en España, en Polonia, en Estados Unidos, o en el Perú, o en Chile, o en donde sea, ¿no? No sé si hay pregunta. Gracias, Pedro, por tu pregunta. Ahora tenemos la pregunta de Marisela Rivas. Marisela Rivas dice, ¿cómo se solucionaría la difusión de una fake news en un medio tradicional? Es decir, cuando ya una noticia falsa se ha publicado en un periódico o en una radio. Ya, gracias, Marisela. No sé si eres peruana, pero tu pregunta me lleva a una cosa que ocurrió aquí en Perú hace no mucho, donde yo tuve la oportunidad de hacer algunos comentarios en las redes. Se trataba de una persona que era un peruano de 29 años que vivía en China y que que había ido a estudiar primero chino mandarín y luego cine, y de pronto comenzó a aparecer en los medios como el miembro del equipo de una super vacuna contra el coronavirus, ¿no?, que había sido elegido por el gobierno chino y que ya estaba ahí, y de pronto lo entrevistaron en los medios del Estado, entre ellos TV Perú y la Agencia Andina, y luego en la mayor parte de canales, incluso llegó hasta CNN, donde él pronosticaba de que pronto llegaría la COVID-20. O sea, no nos habíamos liberado de la COVID-19 y ya venía 20. Y de pronto, una estudiante de administración en Twitter lo escuchó y desconfió de esta declaración y se puso a indagar y colocó que esta persona primero había estudiado solo 2 años de medicina, no tenía título profesional, por supuesto ningún sustento médico, pero lo habían entrevistado en todos los medios tradicionales del país. Yo hice un comentario en ese momento ahí, porque lo había visto y hablar con otros. Y descubrí que en realidad a raíz de eso varios científicos me comenzaron a mandar mensajes en la cual decían que las cosas, lo que él decía no tenían ni pies ni cabeza, que no tenía ningún asidero, que confundía virus con bacteria, o sea, que así no hablan los científicos, ¿no? Y yo coloqué eso. Entre mis seguidores hay varios directores de medios de comunicación tradicionales, por haber trabajado en varios de ellos, y
tuvieron que salir a pedir disculpas, retiraron de sus portales o tuvieron que dedicarles espacios a los noticieros pidiendo disculpas por no haber verificado los antecedentes profesionales de él. Es cierto, esto es más puede calificarse como una mentira, ¿no? Pero él había estado publicando supuestas informaciones científicas que la gente le había estado creyendo y le había estado compartiendo y constituiría un fake news. Yo creo que lo más importante, entonces sí hay casos, y lo más importante para preservar la credibilidad del medio es que cuando descubre haber cometido o haber publicado un bulo o fake news, inmediatamente admita el error. O sea, todos somos seres humanos y nos equivocamos diariamente. Pero un medio de comunicación, si quiere preservar su credibilidad, tiene necesariamente que admitir cuando se equivoca, ¿no? Admitir y decirle al público, nos equivocamos, no hicimos nuestro trabajo de escrutinio antes de colocar esta información, les pedimos disculpas. Eso abona mucho más. Yo le creo más al medio que lo ha hecho el New York Times, el Washington Post, el diario El País, o sea, en la misma CNN. El admitir un error no resta credibilidad al medio, al contrario, me hace confiar de que si ellos publican algo y si ellos detectan que hay un error o es algo, es una fake news, simplemente van a tomar acción inmediata. Excelente consejo, Hugo. Ahora vamos con la pregunta de Lindsay Carrillo Valdés. ¿Cuál es el impacto social, nacional e internacional de la desinformación, las teorías conspirativas y la fake news? Bueno, Lindsay, yo creo que son diferentes niveles, ¿no? El impacto social es muy grande. Primero, hay una campaña sistemática en contra del periodismo, ¿no? Como ya he mencionado. O sea, la gente no cree en los periodistas, se les pone como sospechosos de ocultar la verdad, ¿no? El impacto social también es que las personas se vuelven desconfiadas de todo, ¿no? Y esto trae como consecuencias las teorías conspiratorias, ¿no? Y de ahí en realidad ha habido, solo por mencionar el caso de esta pandemia, cosas terribles. Por ejemplo, yo escribí hace algunas semanas un artículo sobre el dióxido de cloro, o que algunos le llaman la lejía gourmet, ¿no? Que en realidad es una lejía que muchas personas toman porque creen que así van a estar libres del coronavirus o se van a curar de él. Lo cual es totalmente falso. No existe hasta el momento, los médicos lo han dicho, la OMS, la FDA, que es el organismo que vigila los alimentos, los medicamentos en Estados Unidos, y la Dirección de Medicamentos de España. No existe ningún medicamento realmente que te cure el coronavirus. Ha aparecido por ahí un medicamento que ha sido aprobado recientemente, que es el único, pero no es el dióxido de cloro. Es más, el dióxido de cloro ha habido numerosos casos de personas que se han intoxicado y se han muerto. Recientemente, para hablar del Perú, por ejemplo, el gobernador de Arequipa recomendó el uso del dióxido de cloro y su liberación, algo que está prohibido, dicho sea de paso, en el Perú. Resultado,
hoy día en las noticias, si tú ves los periódicos, han atendido más de 80 personas en Arequipa intoxicadas por haber estado tomando dióxido de cloro, o sea, seguir ese tipo de recomendaciones. Entonces, el impacto no solo es, digamos, puede ser hasta mortal. Las teorías conspiratorias siempre han existido. Los movimientos de antivacunas, los movimientos de estos de los que consideran que la Tierra es plana y que en realidad, o sea, esta creencia de que se nos está escondiendo cosas de la supuesta información de que hace en una parte de Estados Unidos se descubrieron alienígenas y que el gobierno americano tiene escondido a estos alienígenas. O sea, siempre hay estas informaciones. Y eso impacta directamente sobre nuestra vida. En el caso que te he mencionado, el caso de nuestra salud, sobre nuestra estabilidad emocional, sobre todo lo que construimos como sociedad, pero sobre todo genera movimientos de pseudociencia que no permiten avanzar en una mejora y el desarrollo de las sociedades. Y finalmente eso es lo que queremos, ¿no? Avanzar, no retroceder. Ahora tenemos una pregunta, bueno, dos preguntas que se relacionan mucho. Una es de Alexandro Quispe. Dice, ¿a qué se debe que el público tiende a creer en fake news tan inverosímiles y duda de los datos de fuentes oficiales? Se parece mucho a la pregunta que hace Wilder Acosta Guayla. ¿Por qué los fake news se divulgan mucho más rápido que las noticias verdaderas? Ya, les respondo a los dos, o trato de responder a los dos. Primero, porque están construidas para generar una reacción emotiva inmediata y activar un mecanismo en nuestro cerebro. O sea, se redacta de una manera tal que al mezclar algunos hechos reales con algunos imaginarios, pero además utilizando determinado lenguaje especial, provoca que tú creas de que alguien acaba de descubrir algo. Primero, el descubrimiento. Dos, además del descubrimiento, es la necesidad de que te has enterado de algo y que debes ayudar a alguien, ¿no? Y eso permite su mayor difusión. Incluso los propios, se ha hecho una serie de estudios de que la construcción de cómo la redactan, precisamente así como hay los algoritmos de las redes sociales, se utilizan los algoritmos en la construcción utilizando determinadas palabras claves como compártelo, salva, ayuda, ¿no? Ese tipo de cosas que permite que nosotros reaccionemos instintivamente, impulsivamente, o sea, con impulso, y no pensemos, nuestro cerebro no decodifique totalmente el mensaje y diga, ¿puede ser esto mentira? O sea, que no desconfiemos de lo que estamos percibiendo. Y sobre todo es el hallazgo, el descubrimiento, el hecho de que estamos conociendo algo que otra gente no conoce y que debe conocer. Y es sobre esa base es que permite que se divulgue más rápidamente, ¿no? Interesante. Ahora tenemos una pregunta del medio digital periodístico de Trujillo, Agujero Negro. Dice, en Perú hay casos probados en los que se ha hecho uso de las fake news de manera organizada y sistemática con propósitos políticos durante una campaña electoral. Yo no conozco en detalle, conozco que durante la última campaña donde ganó PPK, hubo
un intento de algunos candidatos por utilizar las redes sociales para divulgar contenidos contrarios, pero, digamos, no podemos afirmar que eso haya influido decisivamente sobre el electorado. Es cierto de que sí, los partidos políticos peruanos no están exentos en ningún caso de esa onda mundial de utilizar las redes sociales para difundir noticias o fake news, noticias falsas o fake news que los favorezcan y que vayan en contra de sus opositores. O sea, en las elecciones, sobre todo en las últimas elecciones, se han dado algunos casos, pero yo creo que han sido más casos aislados, no como ¿no? Es cierto, hay muchos troles, los llamados troles, y bots que generan información. Uno contrata además con una cantidad de dinero y comienza a crearse elogios o atacar a tu contrincante o ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que todavía no hemos llegado a los niveles de Brasil, de Estados Unidos, solo por mencionar esos dos casos más recientes, ¿no? Al menos que Ahora tenemos la pregunta de Olinda de García, ya sea para profesionales de la comunicación o para ciudadanos de a pie. ¿Cómo podríamos identificar las fake news? Ya, o sea, la fake news es muy difícil de identificar, precisamente si fuera tan fácil, la primera cosa que yo dije es cuando desconfía de que puede ser un fake news cuando te pidas compartirlo. ¿Correcto? Una noticia, si es importante, no necesita ser compartida, se va a compartir de por sí. Pero cada vez que te pidas compartir. La segunda forma, ¿no? Sobre todo para el ciudadano de a pie, para la persona que no es periodista, es si yo recibo alguna información que a mi modo de ver es relevante, importante, que debe ser conocida, debo pensar primero, ¿por qué he sido elegido yo? Porque yo soy un ser especial en este mundo, soy el único que conoce la verdad. Evidentemente, hay grandes posibilidades de que no se me esté diciendo la verdad. La tercera forma, allí recurrir a los medios serios, 2 o 3 de tu preferencia, Olinda, buscas, y si no figura esa noticia, es altamente probable que no sea cierto. Yo creo que esa sería la forma más adecuada de... O sea, si te pide compartir inmediatamente, si apela a no dejarte, digamos, pensar y decir, ya, comparte, esto es importante, el mundo tiene que saber, de conocer este engaño, algo que ¿no? Pues yo me encuentro mucho en YouTube eso. Mira esto antes que lo eliminen en tu país. Esa es una jugada típica que buscan que tú entres allí para ganar una visualización más. Ojo entonces con esas alertas o con esas cadenas de información, ¿no? Pueden ser mentira. Ahora tenemos dos preguntas que se relacionan mucho también. Una es de Pedro Campos Miranda y otra es de Sofía Chicoma. Como periodistas, ¿qué herramientas podríamos utilizar para contrastar la información? Bueno, la primera es tener una gran fuente, una gran lista de fuentes, y fuentes diferentes. Nunca quedarnos en una sola fuente, porque eso también distorsiona nuestra propia percepción. O sea, si yo recibo una información, sea médica, por ejemplo,
llamar a 2 científicos o 2 médicos, pero que no necesariamente estén conectados entre sí, sino que muchas veces sean hasta contrapuestos. La verdad, o sea, las posibilidades de encontrar la verdad siempre estarán en el medio, ¿correcto? Esa yo creo que es, o sea, diversificar nuestras fuentes. La otra cosa es, como ya mencioné, hay algunas instituciones y gremios que ya se están encargando y algunos medios tradicionales están creando espacios de fact-checking. Entonces, si tú encuentras o recibes alguna cosa, podrías dirigirte a ellos, son muchos ahora, ¿no? Donde te agarran y te hacen la lista de las principales bulos, fake news que están circulando en el mundo y que colocas la información que has recibido y la googleas. Buscas alguna de esas instituciones y te darás cuenta si efectivamente la noticia corresponde a la verdad o no. La buscamos en Google. Sí, en Google, no, colocas ahí y luego te diriges a una institución o un medio serio. Creo que entró una pregunta de alguien más y no la... Sí. No la... Tenemos la pregunta de Tulio Toche. Dice, Facebook ha desarrollado un algoritmo para detectar fake news. ¿Conocemos sobre eso? ¿Eso se podría considerar una forma de censura? Sí. Facebook ha comenzado a perder miles de millones de dólares debido a que muchas empresas que tradicionalmente anunciaban en Facebook ya han dejado de anunciar precisamente porque Facebook se ha convertido en uno de los paraísos, además de el WhatsApp, en uno de los paraísos de los fake news. Entonces, por ejemplo, lo del dióxido de cloro o ese tipo de cosas, ha decidido retirar ese tipo de, y ha ubicado cuando aparece palabras, lo mismo en Twitter, no solo Facebook, sino también en Twitter se ha comenzado a censurar. De hecho, el presidente Trump, la vez pasada, tuvo su cuenta bloqueada por algunas horas porque había colocado una serie de informaciones que a todas luces eran falsas. Sí, es cierto, es una forma de censura, pero hay que censurar la mentira. O sea, si fuera una verdad, ¿no? O una posición política nada más, correcto. Pero si se trata de una mentira y esa mentira puede causar daño a otra persona, definitivamente yo creo que llamarlo censura es en todo caso es una censura en términos positivos, es evitar que nos intoxiquen con noticias que no lo son, ¿no? O con mentiras. Creo que con esta pregunta finalizamos. Un poco para reiterar, ¿no? ¿Qué tips o recomendaciones le daría a los periodistas en ejercicio? Bueno, solo reiterando nada más, para finalizar, la primera cosa es todo periodista debe ser una persona desconfiada por naturaleza. No debe ser crédula. Así la persona, la supuesta fuente sea, nunca le creas a una fuente. ¿Se acuerdan del famoso dicho eso de si tu mamá te dice que está lloviendo, ¿no? Tu labor, perdón, si alguien te dice que está lloviendo, tu labor, y otro dice que no, tu labor no es publicar lo que dice uno y lo que dice otro, sino ir a la ventana, abrirla y verificar si efectivamente está lloviendo. Esa es la labor del periodista. Entonces, por lo tanto, no sé si le he fraseado correctamente, pero esa es la esencia del periodismo. El periodismo no es
darle voz al que está mintiendo y al que está, y al que está diciendo la verdad. La labor del periodista es verificar quién está diciendo la verdad, porque ese es su compromiso, es con el público. Y lo que va a publicar definitivamente es la verdad. Entonces, yo voy a creer en un periodista porque publica verdades y no mentiras. Pero si yo le doy voz a uno y a otro, simplemente eso. La segunda cosa es multiplicar las fuentes. Entonces, por menos 2 para poder llegar a una conclusión, yo como periodista, de qué cosa es lo que realmente ocurrió. Si yo recibo algo que no es, que me pide compartir o que me ha llegado por WhatsApp o por redes sociales, no compartir nada más porque tu credibilidad como periodista también puede ir. O sea, yo prefiero perderme la primicia antes de equivocarme, antes de compartir una noticia falsa, ¿correcto? Entonces, si tú eres un periodista serio, no compartas inmediatamente porque te llegó y tú quieres llegar y ganarle a la competencia. No, tu credibilidad está en juego y la próxima vez yo no te voy a creer. Y por lo tanto, eso es lo importante. Entonces, contrastar, verificar y hacer el periodismo de toda la vida, solo que ahora lo hacemos con una tecnología distinta, con redes sociales, con streaming, y tenemos ahora la gran posibilidad que antes no la tenían los periodistas de mi generación. Nosotros escribíamos a máquina de escribir. Yo comencé en mi carrera escribiendo a máquina de escribir, ustedes ni conocerán qué cosa es eso. Ahora tenemos la posibilidad de verificar de manera remota a cualquier parte del mundo, gracias al Internet. Nosotros podemos entrar a bancos de datos, podemos entrar a bibliotecas, podemos entrevistar a alguien a través de un Zoom que está en el otro lado del mundo y preguntarle si efectivamente esto ocurrió o no. Entonces, si nosotros hacemos eso, evidentemente seremos periodistas creíbles, pero además estaremos cumpliendo nuestro verdadero rol social de mejorar el país en que vivimos. Gracias.